Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un video referente a los alegatos de apertura del Ministerio Público, posteriormente los alegatos de apertura de la defensa y enseguida el interrogatorio al médico forense. Vamos a comenzar con los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público. Después de verificar que la audiencia puede desarrollarse, se abre a debate. Agente del Ministerio Público, escuchamos sus alegatos de apertura. Gracias, su señoría. Si traicionas a tu pareja, traicionas todos los cimientos en que se basa tu credibilidad como ser humano. El día de hoy, esta representación social, más allá de demostrar bajo toda duda razonable que siendo aproximadamente las 19 horas del día viernes 14 de febrero del presente año, luego de cumplir con su jornada laboral en la agencia del Ministerio Público Miguel Hidalgo, quien en vida fue Javier Villalobos Sánchez, a bordo de su vehículo, se encontraba en la caseta de acceso de la unidad habitacional en la que residía en compañía de su esposa Valeria Vázquez Blanco y sus dos menores hijos, misma que se encuentra ubicada en la unidad habitacional Kennedy, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza. Una vez que el vigilante de la unidad le permitió la entrada al hoyo occiso, procedió a guardar su vehículo en el cajón tercero del estacionamiento, descendió del auto y posteriormente se dirigió a su departamento, ubicado en el 5º piso del edificio A. Al encontrarse con su esposa, la señora Valeria, ella le indicó que en días anteriores había olvidado su bolso en el auto, que como ya se mencionó, el auto era del señor Javier Villalobos Sánchez, por lo que él descendió nuevamente del edificio y se dirigió al estacionamiento, al automóvil, en busca del bolso de su mujer, mismo que fue asegurado en el lugar de los hechos y debidamente estudiado mediante las periciales correspondientes, y cuyos resultados arrojan que fueron encontradas impresiones de fragmentos dactilares correspondientes al hoyo occiso y a la señora Valeria. En ese momento, el señor Javier Villalobos Sánchez fue sorprendido por Juan Armando Ramos Ayala, de complexión robusta, estatura similar al señor Javier Villalobos, y lo lesionó con un arma punzocortante, ocasionándole una herida transversal que se extendía a lo largo del área del omóplato y hasta el dorsal derecho. En ese instante, la víctima logró percatarse de un segundo agresor, que era el señor Yair Esteban Garduño Flores. Teniendo de frente al mismo, la víctima se colocó en posición de defensa personal, cubriendo su cara y cuello con ambos brazos. Acto seguido, el agresor intentó atacarlo de forma directa, pero pese a su mala condición física comparada con la que poseía la víctima, únicamente logró realizar 4 lesiones descendentes externas en el cubital posterior de los brazos. Ante tal escenario, el primer agresor se reincorpora y logra ocasionarle una herida más en el área del pectoral mayor izquierdo, originando un forcejeo entre ambos. Fue ahí cuando apareció la señora Valeria, quien lesionó a su marido, golpeándolo súbitamente en el área frontal del cráneo con un arma contundente, misma que corresponde a un rodillo de cocina que fue encontrado y asegurado en el lugar de los hechos, el cual, sometido a la correspondiente pericial en dactiloscopía, arrojó como resultados fragmentos dactilares correspondientes a la señora Valeria. Aprovechándose de tal escenario, el señor Juan Armando Ramos Ayala atacó nuevamente al señor Javier Villalobos, ocasionándole 15 lesiones en el área parietal del cráneo, por lo que en ese mismo momento la víctima enseguida perdió el conocimiento. Posteriormente, siendo alrededor de las 19 horas con 40 minutos, la señora Valeria fue en busca del apoyo del vigilante de la unidad, con intención de distraerlo y permitir de este modo la salida de sus dos cómplices. La hipótesis anterior será probada mediante el dictamen pericial especializado en criminalística de campo, así como fotografía forense, para determinar la mecánica y sucesión de los hechos. Asimismo,
En cuanto a las identidades de los posibles candidatos a las 3 personas involucradas en el ilícito, se probará que fueron identificadas de acuerdo al informe proveniente de los archivos de identificación dactiloscópica y banco de datos del Registro Nacional de Huellas Dactilares. Del mismo modo, ahora procederemos a los alegatos de apertura del asesor jurídico. Asesor jurídico de la víctima, en su calidad de coadyuvante, la escuchamos. Su señoría no desea hacer uso de la voz para expresar alegatos de apertura. Ahora procederemos a dar los alegatos de apertura de la defensa. Defensa puede hacer uso de la voz para expresar sus alegatos de apertura. La escuchamos. Gracias, señor juez. ¿Quién es la verdadera víctima? Es lo que se ha estado preguntando la señora Valeria, así como su defensa, quien fue detenida injustamente desde el pasado 8 de marzo del año en curso por los agentes ministeriales adscritos a la agencia del Ministerio Público Venustiano Carranza II, al haber sido señalada como responsable del homicidio calificado de su difunto esposo. Efectivamente, tal como fue referido por la representación social, los hechos que se presentaron el día 14 de febrero del presente año se suscitaron dentro de la unidad habitacional Kennedy, Colonia Jardín Balbuena, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. Sin embargo, los hechos no se desarrollaron como pretende demostrarlo el Ministerio Público, toda vez que al dar las 19 horas, a través de la ventana del departamento, mismo que se encuentra en el edificio A, en el 5º piso del edificio A, la señora Valeria Vázquez Blanco logró ver que su esposo, el señor Javier, había llegado y se encontraba justo en la caseta de acceso de la unidad. Acto seguido, el vigilante le permitió el acceso, por lo que la víctima ingresó y se dirigió a guardar su vehículo en el cajón tercero del estacionamiento. Javier Villalobos Sánchez estaba a punto de llegar al departamento, por lo que la señora Valeria llamó a sus 2 menores hijos, de nombres Carlos y Roberto, ambos de apellido Villalobos Sánchez, para comunicarles de este modo que su padre había llegado, así que tenían que apresurarse para ir a dormir a su habitación. Todo esto dado a que su padre era una persona sumamente agresiva y de carácter fuerte, que los obligaba a dormir temprano. Tan delicada era la situación que se vivía en esta familia que, a causa del señor Javier, en previas ocasiones se habían presentado ya agresiones de carácter físico, verbal e incluso psicológico. Cabe señalar que estas agresiones fueron ejercidas en contra de la señora Valeria, así como en contra de sus 2 menores hijos. Los 2 pequeños, temerosos de su padre, obedecieron y se dirigieron a su habitación, mientras que la imputada seguía observando desde la ventana. Fue así como pudo percatarse de que su marido tardó unos instantes en descender del auto. Posteriormente se dirigió al edificio y subió. Siendo alrededor de las 19 horas con 5 minutos, el hoy occiso se encontraba ya en el departamento, donde fue recibido cariñosamente por su esposa, la señora Valeria. Sin embargo, ella no fue correspondida, y en su lugar notó por parte de su marido una actitud molesta, indiferente, ausente e incluso cierto estado de preocupación singular. Luego de unos instantes, sin decir nada, la víctima le comentó que debía bajar, ya que había olvidado su portafolio en el auto y tenía trabajo pendiente. Ella, por su parte, regresó a la cocina para terminar de preparar la cena y poner la mesa. Cuando terminó sus pendientes en la cocina, siendo alrededor de las 19 horas con 30 minutos, pudo percatarse de que su marido aún no subía al departamento. Dicha tardanza inusual le pareció bastante extraña, por lo que decidió bajar a buscarlo al estacionamiento de la unidad, lo cual se probará debidamente ante este tribunal mediante una videograbación de la cámara de seguridad del edificio, así como la respectiva pericial que versa sobre la autenticidad de dicha evidencia.
Siendo aproximadamente las 19 horas con 40 minutos, al pie del edificio, la señora Valeria se encontró con el vigilante de la unidad, el señor Lucrecio Díaz López, quien se encontraba saliendo de las áreas verdes, ya que había acudido a realizar una inspección a petición del señor Ramón Estrada Valente, quien es vecino de la unidad habitacional. La señora Valeria, al encontrarse con el vigilante, aprovechó para preguntarle sobre su marido, y al tratarse de una persona de confianza, le externó su preocupación por el estado de ánimo que había tenido cuando lo vio en el departamento. Finalmente, el vigilante de la unidad le comentó que no lo había visto, y la señora Valeria le pidió que la acompañara a buscarlo, a lo que el vigilante accedió amablemente. Al dirigirse al cajón del estacionamiento, ambos se percataron de que una de las puertas del vehículo se encontraba abierta, por lo que rodearon el área y pudieron ver al señor Javier Villalobos Sánchez tirado sobre el asfalto, en posición de cúbito ventral de norte a sur, en medio de un charco hemático. Ante tal escenario, la señora Valeria corrió hacia su marido con intención de auxiliarlo, mientras que el señor Lucrecio, el vigilante de la unidad, se dirigió a la caseta de vigilancia para solicitarle una ambulancia al 911. Siendo aproximadamente las 20 horas con 10 minutos, acudió al auxilio una ambulancia de la Cruz Verde, a cargo del paramédico Francisco Ortiz, con 2 paramédicos más, quienes brindaron la debida atención inmediata y comentaron que el estado de la víctima era grave, por lo cual era necesario realizar un traslado al Hospital Joco. Lamentablemente, los esfuerzos empleados no fueron suficientes y no se obtuvo un resultado favorable. Y cuando la ambulancia se encontraba camino al hospital, los paramédicos registraron el deceso del occiso, lo cual se acreditará debidamente mediante el informe por parte de los paramédicos que acudieron al auxilio. Al arribar al hospital, siendo aproximadamente las 20 horas con 30 minutos, la ambulancia fue recibida en el área de urgencias por el médico de guardia Juan Jesús Juárez Rojas, hecho que se probará por el parte médico presentado por el médico de guardia del área de urgencias. Al día de hoy, señor juez, al igual que mi representada, me pregunto, ¿quién fue la verdadera víctima? No solo de la lamentable y trágica muerte de su marido, el señor Javier Villalobos Sánchez, sino de un tortuoso matrimonio repleto de agresiones, maltrato y violencia, lo cual será acreditado en el momento procesal oportuno, mediante periciales en psicología practicadas sobre ambos menores e incluso sobre mi representada, la señora Valeria, así como los testimonios de ambos menores, testimonios de vecinos e incluso la denuncia de fecha 15 de enero del 2019 suscrita por la señora Valeria, en carácter de víctima y denunciante, mediante la cual se hace del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de hechos probablemente constitutivos del delito de violencia familiar. De igual manera, es importante destacar que el difunto marido de la imputada padecía problemas respecto del consumo de sustancias psicotrópicas y alucinógenas, lo cual será probado mediante las periciales correspondientes. Como es de entenderse, dicha vida en matrimonio, si es que puede llamársele de este modo, se convirtió en un vil calvario. Sin embargo, tal parece que tanto pesar y tanto sufrimiento que ha vivido mi representada aún no ha sido suficiente. Al final de este juicio, y después de haberse desahogado todas las pruebas, no habrá otra opción más que encontrar inocente a la señora Valeria Vázquez Blanco del homicidio calificado de quien en vida fue su marido, el señor Javier Villalobos Sánchez. Ahora procederemos a realizar el interrogatorio al perito médico forense, haciendo el desahogo de la prueba. Una vez escuchados los alegatos, procedemos al desahogo de los medios de prueba de las partes, comenzando con los aportados por el Ministerio Público, para lo cual solicito a la encargada de sala presente al perito, licenciada Ilserianey Lizalde Vázquez, en atención al orden que manifestó su oferente. Hecho lo anterior, le otorgo la oportunidad al agente del Ministerio Público oferente para que proceda a realizar el interrogatorio. Gracias, señoría.
Licenciada Ilseviane Izalde Vázquez, ¿puede indicarnos qué estudios tiene? Posee una licenciatura en Medicina General, así como una especialidad en Ciencias Forenses y otra en Medicina Forense, así como diversos cursos de actualización. ¿En dónde realizó sus estudios? En la Academia Mexicana de Ciencias Forenses y posteriormente en lo que anteriormente era la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. ¿Actualmente en dónde trabaja? En la Fiscalía General de Justicia. ¿En qué área? En el área de Medicina Forense. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 8 años. ¿Cuáles son sus funciones primordiales en esa área? Atender a los llamados del Ministerio Público, en donde nos solicitan nuestra participación en diferentes asuntos en cuanto al aseguramiento, inspección, identificación y valoración de estudio generalizado de cadáveres. De esos procedimientos que nos acaba de mencionar, ¿aproximadamente cuánto realiza de forma mensual? Aproximadamente de 30. En cuanto a su participación en este caso concreto, ¿puede decirnos cuándo realizó su intervención? Siendo aproximadamente las 9 de la noche el día 14 de febrero del año presente. ¿En qué consistió su intervención? En emitir un dictamen pericial consistente en examen de necropsia. ¿Qué logró determinar en dicho dictamen? El número y tipo de lesiones que había recibido la víctima del homicidio, el tipo de armas que las propiciaron y la causa de muerte. ¿Es cierto que el cuerpo presentaba 15 lesiones en el área parietal del cráneo? Objeción sugestiva, señoría. Ministerio Público, reformule. ¿Podría mencionar qué encontró al revisar el cuerpo del hoyo occiso el señor Javier Villalobos Sánchez? Una gran cantidad de lesiones. ¿Podría describirnos el tipo de lesiones o mencionar si poseían distintas características de acuerdo al arma con la que fueron propiciadas? Objeción argumentativa, señoría. Ministerio Público, reformule. ¿Podría proporcionarnos una descripción de las lesiones encontradas en el cuerpo del occiso? Una herida transversal extendiéndose a lo largo del área del omóplato hasta el dorsal derecho, 4 lesiones descendentes externas en el cubital posterior de los brazos, localizadas 2 en cada uno de ellos, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha en el caso del brazo izquierdo y de derecha a izquierda en el caso del brazo derecho. Una herida más en el área pectoral mayor izquierdo, una lesión en el área frontal del cráneo y 15 lesiones en el área parietal del cráneo. ¿Podría indicarnos qué tipo de armas pudieron ocasionar dichas lesiones? 2 armas punzocortantes y un arma contundente. ¿Dichas lesiones fueron causales de la muerte del señor Javier Villalobos Sánchez? Indudablemente. Asesor jurídico de la víctima, como coadyuvante, ¿va a interrogar? No, señoría. Gracias. Ahora pasaremos al contrainterrogatorio por parte de la defensa. Defensor, se le otorga la oportunidad para que realice el contrainterrogatorio. Gracias, su señoría. Licenciada Ilseviane Izalde Vázquez, buenas tardes. ¿Podría indicarnos qué métodos y técnicas utilizó durante la pericial? Fueron 3 métodos, principalmente el inductivo-deductivo, analítico-sintético y comparativo. ¿Qué técnica de necropsia fue utilizada? Incisión con técnica de Whitstone-Chow. ¿Recientemente ha realizado otros dictámenes de asuntos similares? Objeción, señoría. La pregunta es irrelevante. Hágase cargo de defensa. ¿Cuál fue la hora del deceso de la víctima? El deceso fue alrededor de 8 horas con 20 minutos. ¿Podría indicar cuánto tiempo le tomó realizar el dictamen pericial? Objeción, señoría. La pregunta es irrelevante. Hágase cargo de defensa. ¿Cuál fue el objeto de la pericial? Emitir un dictamen pericial consiste en examen de necropsia para determinar el número y tipo de lesiones que había recibido la víctima del homicidio, el tipo de armas que las propiciaron y la causa de muerte. En el pericial que usted realizó, ¿de algún modo se aprobó la intervención de la señora Valeria Vázquez Blanco?
No, dicho dato se encuentra fuera del alcance del dictamen en medicina forense, consistente en necropsia. Gracias, señorita.